de cuentos breves, maestro Francisco González Ruiz, que es un importante premio que ya celebra su cuarta edición. Y es que no hay mejor lugar que Turre, y en especial esta calle en la que nos encontramos para albergar dicho acto, ya que su protagonista, el maestro Francisco González Ruiz, nació y vivió aquí. Fue un gran maestro que enseñó a muchos niños de diversos pueblos de la provincia de Almería, pero sobre todo en Turre, su pueblo. La literatura y los cuentos son esenciales en la educación y aportan muchísimos beneficios. Estimulan la creatividad y la imaginación, favorecen la memoria, desarrollan el lenguaje, fomentan la concentración, etc. Por ello, os invitamos a grandes y a pequeños a disfrutar de la lectura y a animar a que estos adquieran el hábito lector desde edades tempranas. También os animamos a participar en las actividades que se organizan junto con nuestra biblioteca municipal en esta materia. Con este premio no solo se rinde homenaje al que lleva su nombre, sino a todos los maestros y maestras que con vocación y cariño forman a los niños para que construyan y labren el día de mañana su futuro. En este sentido, Turre apuesta por la cultura y la literatura, y desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de acoger este acto de proclamación. Por ello quisiera dar un agradecimiento especial a su artífice, Pepe González Núñez, o Pepe el de Piedad, como todos le conocemos, en su pueblo, por su ahínco y empeño en que Turre sea protagonista también en estos premios. Espero que lo disfrutéis esta noche y de la gran actuación del artista Sensi Falán. Muchas gracias a todos y os deseo una feliz velada. Gracias. Pues muchísimas gracias, Arturo, y en primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Lo primero es agradecer al Ayuntamiento de Turre en pleno, pues el que tenga esta buena acogida a la cuarta edición de los premios de cuentos breves Francisco González Ruiz. Y especialmente pues a Arturo, lógicamente, a Celia González, que por razones familiares pues no puede estar aquí, a David, y también quiero tener un recuerdo para Martín Morales, que fue el iniciador en la primera edición de estos premios. También, como no, mi agradecimiento a quien promueve los pueblos, los premios, que es la mejor revista, en mi opinión, que yo creo que existe en este momento en el panorama cultural español, que es la revista de arte y cultura, hoyesarte.com, y que desde hace ya 5 años pues viene promocionando los premios con una dotación para el ganador de 3.000 euros en esta cuarta edición. También mi gratitud hacia los colaboradores, como son la marca de comunicación Alabra en Madrid y Arraez Editores en Almería, que la conocéis todos perfectamente. También quiero agradecer a Joaquín Ojeda de Haro, que ha sido el que ha tenido en esta ocasión pues nos ha hecho el favor de hacer todo el montaje de vídeos y de imágenes, y que, para quien no lo conozca, es un gran promotor de cine y un excelente también guionista y montador, y también turrero de pro. Por supuesto, a todos los miembros del comité de lectura, que desde el 30 de octubre que se inició la recepción de originales, de trabajos originales, han estado trabajando semana tras semana hasta prácticamente el mes de julio, muchas veces desatendiendo a temas familiares o incluso estando de vacaciones. Nunca han perdido la oportunidad de realizar su trabajo de preselección, de evaluación de cuentos semana tras semana. También, lógicamente, quiero mostrar mi agradecimiento a los técnicos de sonido de Veratronic y a los operarios del Ayuntamiento de Turre.
y también un recuerdo especial para quien en otras ediciones del premio pues también hizo pues muchas actividades de montaje y diseño, como es José Francisco Fernández, y que desgraciadamente pues no está con nosotros. Y por supuesto, pues mi mayor gratitud a todos vosotros. Voy a tutear porque, bueno, pues tanto a los turreros como a mucha gente venida de fuera, porque el premio quiere entroncarse en lo que es la sarquía almeriense, pero como decía también uno de los grandes literatos, es desde lo local desde donde se proyecta lo universal, y desde lo local, desde Turre, desde la sarquía almeriense, lo que estamos tratando es de proyectar a todo el mundo, porque son ya autores de más de 40 países los que han participado en el premio Francisco González Ruiz. Así es que a todos vosotros muchísimas gracias por estar hoy aquí, y mi deseo es que pasemos un ratico, como decimos aquí, que echemos un ratico lo más agradable posible. Y comienzo ya con lo que es uno de los grandes objetivos que tiene el Premio Internacional de Cuentos Breves Francisco González Ruiz, y que no es otro que uno de los objetivos fundamentales del premio es rendir homenaje a la figura del maestro. Sin duda, la palabra maestro pues es una de las más interesantes que tiene el diccionario de la Academia Española. Procede de la palabra latina magister, que es el que más sabe, el más destacado en algo, el que tiene más experiencia, y en contraposición a minister, a ministro, por algo será. Maestro es, en su definición más elemental, pues el que enseña, pero bajo esta denominación general el maestro puede cumplir varias tareas progresivas. Primero, comunicar; segundo, explicar; tercero, enseñar; y cuarto, educar. El maestro enseña cuando, además de comunicar y explicar, es capaz de transmitir y generar saber, y educa cuando prepara para la vida, influyendo positivamente en el pensar, el sentir y el hacer de sus alumnos, después de escuchar sus algarabías y sus silencios. De acuerdo con Emilio Lledó, el gran filósofo de nuestro tiempo, y al que él confesaba que le hubiera gustado ser maestro, y además maestro de pueblo, maestro de escuela, maestro rural, para enseñar a los niños a mirar una naranja, decía él, a mirar el mundo. Porque en la raíz, y proseguía, en la raíz de la palabra educación está un verbo que significa guiar, conducir, pero también sacar algo de alguien, guiar y desarrollar lo que yace en el fondo originario de cada naturaleza, que es dinamismo, posibilidad, evolución y progreso. Pero sí fue maestra de escuela, otra gran personalidad y otra gran literata, que es la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien en su ideario pedagógico planteaba que había que educar tanto en la clase, tanto en el aula, como en el patio y en la calle, y además educar con la actitud, con el gesto y la palabra. Por tanto, la tarea del maestro se completa cuando consigue transmitir valores personales sin siquiera mencionarlos. Y como dice el viejo refrán castellano, el buen maestro ha de ser fuente de ejemplo y saber, porque hay una diferencia clara entre el maestro ordinario y el maestro extraordinario, y consiste en que aquel no hace nada extraordinario y este, en cambio, no hace nada sistemático. La sarquía almeriense, que es el territorio que nos muestra este vídeo con las fantásticas fotos de Domingo Leiva, ha sido históricamente tierra de buenos maestros que supieron abrir la mente a sus alumnos para que alimentaran los yuyanares de su inteligencia y dieran los mejores frutos. Y valgan como ejemplo estos 4
que son como las 4 patas de ese pupitre escolar. Y Ben Alfajar al-Bairi, el hijo del alfarero, natural de Mojácar y oriundo de Vera, que allá por el siglo XIV instruía a sus alumnos acerca de gramáticas y personas, haciéndoles ver que conjugar es tratar de alejarse de la primera persona del singular para acercarse a las demás personas del verbo, y enseñándoles que el atributo debe seguir al verbo en la oración como el amante sigue a la amada, lo que seguramente él mismo había aprendido con la lectura del collar de la paloma del gran maestro Ibn Hazm. Bernardo de la Llana, el turrero, el primer maestro de escuela, maestrescuela, que decían los antiguos diccionarios, del que se tiene noticia, y es el primer maestro del que se tiene noticia en nuestra comarca. Siendo sacristán de Huercalovera, fue nombrado maestro por el concejo de este municipio en 1618 con una remuneración de 88 reales anuales. Sin embargo, Bernardo de la Llana no enseñó a la pata la llana, como su nombre nos pudiera hacer ver, sino que fue un maestro que encontró en la enseñanza amores incluso más dulces que los de sacristán, de los que recuerdo que Violeta Parra decía que eran incluso más dulces que la miel. Bien, pues él encontró en la enseñanza amores mucho más dulces que la miel. Carmen de Burgos, la gran Colombín, nacida en Almería pero criada en el Valle de Rodalquilar, maestra de niños y maestra de maestros, instructora de personas sordomudas hasta persuadirlas de que de ellas también es el reino de la palabra, pionera en la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres en la educación y en el desempeño profesional, y gran defensora de los ideales de la institución libre de enseñanza, la experiencia docente inspirada por Francisco Giner de los Ríos, que revolucionó la pedagogía española hace siglo y medio. Y también Bonifacio Ridao, otro turrero, ejemplo de espíritu libre y tolerancia como pilares pedagógicos, que enseñaba a sus alumnos que escribir párrafos con los colores del arco iris es mejor que redactarlos al dictado en blanco y negro, porque en aquellos tiempos incluso entendía que la educación es un acto de coraje y de optimismo. Detrás de cada uno de ellos se pueden encontrar esas huellas de tiza, el lápiz de leche casi desaparecido de nuestros días del buen maestro y del maestro bueno, cuyas señas identitarias también sirven para definir al maestro Francisco González Ruiz, el personaje que da nombre a este premio y de quien puede afirmarse a la manera socrática que era un excelente comadrón de inteligencia. Tenía una amplia formación científica por sus estudios previos de medicina y humanística, y fue un consumado lector que se dejaba arrastrar madrugada abajo por el río de la literatura. Este vídeo breve que ponemos quiere dar muestra de algunos testimonios de quienes fueron compañeros o amigos suyos. Y hemos recogido pues 3 testimonios, lo mismo que hace 2 años recogimos otros 2. Este año hemos recogido testimonios de otros 3 alumnos suyos. El de Simón Serrano fue un inspector también de enseñanza primaria que vivió en la casa del peatón y luego emigró a Barcelona, buen amigo de él. Y estos son los testimonios que tenemos aquí de personas que no están, pero también tenemos el testimonio de una persona presente. A mí me ha contado algunas veces Clemente Flores Montoya que él tiene el recuerdo de cuando era un niño de 4, 5 o 6 años, pues de cuando Francisco González iba de Turre a Mojácar andando y volvía andando, porque durante 2 años fue también maestro en Mojácar. Y antes de llegar a la escuela de Mojácar hacía una parada delante de la carpintería de su padre, de Antonio Simón. Y él me contaba cómo estos 2 hombres se daban
su buena sombra el uno al otro, porque eran dos hombres de buena sombra que además se alimentaban la del uno en el otro. Dos hombres de saberes, pero además de saberes de conocimiento, de las dos saberes más grandes, que es el saber ser y el saber estar en este mundo. Bien, el buen maestro tiene al cuento como una de las herramientas pedagógicas más valiosas. Se sirve de él para adentrar al niño en el gozo de la lectura, que es la antesala de la escritura, pero sin las dolencias de ésta. Lo utiliza no para dictar y exigir, sino para preguntar, para hacer vivir a los niños muchos instantes inspiradores y dar vuelo a su imaginación, que es parte de su realidad. El buen maestro se vale de cada relato para construir un despertador de la curiosidad infantil o un acelerador del aprendizaje intelectual, la capacidad de análisis y el sentido crítico. Emilio Lledó, siempre saca a relucir el valor de lo que él llamaba las sugerencias de lectura que utilizaba su querido maestro don Francisco, y yo personalmente he conocido a algún maestro que se valía de los cuentos incluso para hacer hablar a los mapas mudos. Seguramente el cuento breve es el cuento de verdad, el que más se aproxima a los cuentos orales que nos hemos venido transmitiendo de generación en generación desde el principio de la historia, para saber qué clase de criaturas somos, para dar a los seres humanos, para darnos aquello que la vida real es incapaz de ofrecernos y hacernos más lúcidos, para dar al alma su refacción, como decían los autores clásicos. El relato breve puede contar, sugerir o evocar mucho más que una novela de 500 páginas, aunque solo retrate un momento, un instante, una escena suelta, aunque solo describa una fotografía, un instante en la vida con la máxima economía de medios. Además, a diferencia de otras formas narrativas, el cuento breve permite la lectura de una vez, sin interrupciones que puedan desvirtuar su impacto y su sonoridad, ejerciendo un efecto parecido al que ejercen las piezas musicales. Por otra parte, el cuento breve no tiene tanta retórica como las historias, porque su consistencia principal está en la gracia del que habla o escribe y en la que tiene de suyo la cosa que se cuenta. Así es verdad, y proseguid adelante, que el cuento es muy bueno y vos, Juan Pedro, lo contáis con muy buena gracia. Esto le dice Don Quijote al cabrero que le cuenta la historia de los amores de Crisóstomo y Marcela en el capítulo 12 del Quijote. Finalmente, el relato corto exige siempre la creatividad del lector como cómplice necesario de quien lo escribe, para describir la vida que queda en los márgenes. Cuento viene de cuenta, sin embargo, es preferible hablar de la vida en términos de cuentos y no de cuentas, porque cuando se echan cuentas uno puede encontrar que la vida es un negocio en el que no se cubren gastos, especialmente si no se dispone de sentido del humor. Por lo menos así lo expresa el gran maestro Luis Landel. En cambio, es probable que la vida esté hecha de la misma materia que los cuentos, o bien que ella misma sea un cuento de cuentos, como solía decir Carmen Martín Gaite. En cualquier caso, nadie sabe cómo debe ser un cuento. No hay decálogo ni perfecto cuentista. El cuento ha cubierto de imaginación la historia y ha desarrollado la capacidad de la mente para la ficción desde Mesopotamia, recordemos Gilgamesh y Egipto, Sinué, hasta nuestros días, pasando por los cuentos del Decamerón, los que fueron acrecentando los de las 1001 noches y los distintos cuentos contenidos en el Quijote. Y la ficción ocupa ese espacio que existe entre la realidad y el deseo o la fantasía, de que la vida sea más rica y diversa. Es decir, la ficción facilita el milagro de que, siendo uno nuestro existir, pueda ser de 1000 maneras distintas. Pues bien, los relatos finalistas de esta cuarta edición del Premio Internacional Francisco González Ruiz, aparte de entretenernos, permiten introducirnos y plantear una educación basada en valores tan actuales como la igualdad sin peros entre hombres y mujeres, la lucha sin tregua contra la violencia de género, el reconocimiento de una memoria histórica libre de dogmatismo, que sirva para una convivencia definitivamente saludable entre todos, la búsqueda y el acercamiento al otro
como principio fundamental de nuestro desarrollo profesional. Y bien, y llega el momento de hacer la proclamación de los relatos ganadores. He de decir que de los cuentos seleccionados, unos se encierran y tienen la gracia en ellos mismos, y otros en el modo de contarlo, como recomendaba Cervantes en el Coloquio de los Perros. Algunos están escritos para el último párrafo o acaso para la última línea. Otros tienen la virtud de encerrarlo todo en la primera fase, y otros, en fin, han sido escritos con la estructura de su argumento como un laberinto, como un iceberg o simplemente como un golpe de knockout. Y en muchos de ellos encontramos la tensión, el ritmo, la pulsación interna y lo imprevisto que se adueña de lo previsto para ensanchar la narración hasta los límites del poema. Desde el jurado y el comité de lectura, y creo que de todos los lectores de Hoy es Arte, se agradece mucho el gusto que los autores nos han dado con la narración de tan sabrosos cuentos, con los que seguro también hubiera disfrutado muchísimo nuestra querida María Luisa Alarcón Collado, de orígenes turreros también, aunque nacida en Cuevas de la Almanzora, fallecida poco antes de la convocatoria de esta cuarta edición, porque ella bien supo conjugar el verbo mundar, ese verbo inventado por su admirado Juan Gelman. María Luisa supo impregnar con su magisterio los institutos Cervantes de Casablanca, de Londres y de Berlín, y compartió con todos nosotros la valoración y selección de relatos de anteriores ediciones con su saber, su quehacer, su análisis riguroso, con su bisturí como el de los mejores cirujanos y su precisa crítica literaria. Y sin más, voy a dar paso a abrir cuáles han sido los ganadores de esta cuarta edición. En correo remitido por Javier López Iglesias, secretario tanto del Comité de Lectura como del jurado, que debo decir que este año ha estado compuesto por Luis Pardo Calero, licenciado en Periodismo, crítico literario y musical y cinematográfico, colaborador habitual de Hoy es Arte y autor en Zenda. José Payá Beltrán, doctor en Filología Hispánica, profesor de Literatura y escritor, ganador de la tercera edición del premio. Joaquín Pérez Azaustre, escritor, director del podcast No eran molinos de Radio Nacional de España y reconocido con el Premio Nacional de Fomento a la Lectura y ganador de varios prestigiosos premios de novela y poesía, y es actualmente presidente de la sección de literatura del Ateneo. Fernández Rodríguez Lafuente, que es catedrático de literatura, crítico literario y cinematográfico, es director del Instituto Cervantes, secretario de redacción de la revista de Occidente y colaborador de ABC Cultural y de Objective. Y nuestro querido Pedro Felipe Sánchez Granado, catedrático de literatura y el director del Instituto de Enseñanza Secundaria José Ibáñez Martín de Lorca, escritor y colaborador del periódico La Verdad y miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Como podéis observar, pues creo que es un jurado de lujo. Bien, pues según me remite Javier López Iglesias, como secretario del Comité de Lectura y del jurado, la primera decisión es que la organización ha decidido conceder 2 segundos accesis en lugar de 1, y los 2 segundos accesis han recaído en el relato Huesos, remitido por Alejandro Cid, orensano pero residente en Londres y remitido con el seudónimo de Cendi Corvino. Y también el accesis al relato titulado La burbuja, enviado por Rafael Ruiz Pleguezuelos, residente en su ciudad, que es Granada, y que lo remitió con el seudónimo de Leporello. He de decir
que este es el momento de dar a conocer los premios y los ganadores. Ni los propios ganadores son conscientes en este momento de lo que está pasando aquí y de la proclamación que estamos haciendo aquí esta noche. Y sin más, voy a pedir a Paco Baraza y a Mari Carmen Morales que ellos sean los lectores de los dos cuentos ganadores del segundo juego. Cuando queráis. Buenas noches. Soy un maestro ordinario, sencillo. No sé si estoy a la altura física e intelectual de este micro. ¿Se oye bien? Si me pongo así, si no, no. ¿Puedo bajar? Gracias. Huesos. El niño indaga con ambición los entresijos de la tierra húmeda. Busca lombrices que luego romperá en dos partes para verlas retorcerse como si fueran entes independientes. ¿Dónde está la cabeza? ¿Y la cola? Con su pala de plástico azul cava un pequeño hoyo que pronto se desmenuza y se expande lateralmente. Su padre lo observa sentado en una piedra. Fuma un cigarrillo hasta quemarse las uñas. Allí mismo, dicen, fusilaron a su abuelo, el padre de su padre, y a uno de sus hermanos. A ellos y a 15 más. Su hijo no sabe por qué se detienen allí cada vez que regresan del colegio, pero le gusta esa rutina, el olor de la tierra, el silencio roto por los coches que toman el desvío hacia la carretera nacional. Tampoco lo sabe su mujer. Con ella no habla de esas cosas. Bueno, de esas cosas no habla con nadie porque prefiere no agitar la memoria y complicarse la vida. Es un pueblo pequeño y se conoce todo el mundo. El hijo de tal, el sobrino de cual. A ellos los conocen como los chinatos, por la familia de su madre, porque abrieron la cantera vieja y de piedra pasaron a China y así. La familia de su padre no tiene mote, o si lo tuvo, quedó enterrado junto a su cuerpo, allí mismo, bajo la tierra que su hijo remueve con su pala buscando lombrices. Cuando se aburre, tapa el agujero y comienza otro. Su padre sonríe. Es su primer hijo y está contento porque les ha salido sano. Su hermana ha sufrido 2 abortos ya. La doctora dice que es mala suerte, pero a él le daba miedo que fuera cosa de familia. Su madre también sufrió un aborto antes de que él naciera. Siempre se lo recordaba cada vez que se portaba mal, pero a él no le importó hasta que se hizo mayor y se casó. Las cosas hubieran sido muy diferentes si ese hijo no hubiera nacido. A lo mejor él mismo no estaría allí, ni su propio hijo, pero eso no se puede saber. Como no se puede saber qué hubiera pasado si su abuelo hubiera sobrevivido a la guerra. Solo lo conoce por una foto en blanco y negro, posando con seriedad, un poco asustado. En esa época, detener el tiempo era aún cosa maravillosa y mágica. Lanza el cigarrillo al suelo y lo apaga con su zapato. No quiere pensar más en el abuelo. Todas esas ideas son una pérdida de tiempo. Tan solo le ponen triste a uno. Sin embargo, le gustaría agacharse con su hijo y cavar más profundo, encontrar los huesos y darle sepultura junto a la abuela. Es un deseo extraño que le molesta tener porque le entristece y le agota, pero también lo necesita. Ir allí y pensar en ello, como si fuera a la iglesia a rezar un poco, aunque él no crea en Dios ni en la iglesia, pero le sirve igual que a las beatas. Su abuela iba todos los días a rezar el rosario, muy temprano, antes que el gallo. Luego se encerraba en la cocina y no salía hasta la noche, como si no le interesara el resto del mundo. Ella fue la primera que le habló de su abuelo, la que le enseñó la fotografía en blanco y negro. Su abuelo trabajaba en el corcho y bajaba al llano cuando la vendimia. Eso es todo lo que sabe de él. Y que se parecen mucho, dicen, también en el carácter. Se incorpora y se acerca al niño. El niño agarra la tierra con su mano y se la muestra, invitándole a cavar.